2021. La pandemia por COVID-19 a la luz de la razón instrumental y concepto de dignidad humana. Integrantes: Melesio Mondragón Jesús Roberto, Roblero Rodríguez Diego Eric. Esta editorial va a ser dedicada solamente a la pandemia que estamos viviendo. Se va a dar la opinión de la pandemia y algunos datos a conocer de cómo se manejó, y si de verdad se cumplieron muchas cosas que se dijeron en su tiempo. Además, de si se respetó la dignidad humana y se utilizó la razón instrumental. La investigación biomédica sobre COVID-19 es prioritaria y por ello la mayoría de las editoriales y revistas científicas del mundo están permitiendo el acceso abierto de las publicaciones relacionadas con la pandemia. Enfermedad en México. En México, la enfermedad por SARS-CoV-2 ha causado una de las crisis económicas más grandes en nuestros tiempos. México no pudo permanecer intacto de esta enfermedad, como era de esperarse, ya que nuestros políticos no tomaron las medidas de precaución necesarias para poder permanecer inmunes a esta enfermedad. El 28 de febrero de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus y ya tiene 1 año y 9 meses de esto. Ya más de 3.87 millones de casos confirmados y 293,000 muertes confirmadas por COVID. Y al día de hoy continúa en aumento. Gracias a que la mayoría de la gente ya se vacunó, los casos van disminuyendo. Pero existe gente que sigue sin tomar en serio la enfermedad y no siguen las medidas de sanidad. Estos son datos fríos, ya que aquí se puede ver cómo el gobierno no supo controlar la situación. Esta pandemia también nos ha exhibido nuestra culpa como sociedad, nuestro comportamiento irresponsable y nuestra falta de respeto a las normas y a las medidas de sanidad. Lo que nos está dejando de aprendizaje esta pandemia es que lo mejor que podemos hacer para tener inmunidad es saber planear las cosas y no querer hacer como que no pasa nada. ¿Afectó igual a todos? Como sabemos, esta pandemia nos sobrepasó, y no solo a México, sino a todo el mundo, incluyendo a las potencias mundiales. Si hablamos globalmente y solo de naciones, creemos que no afectó de la misma manera a todos, puesto que los países con más desarrollo tal vez pudieron enfrentarse mejor contra el virus que los países con menos desarrollo. Ahora bien, si hablamos de cada persona por separado, pues se podría decir que sí, desde un punto de vista social y no biológico, pues cada quien desarrolló síntomas diferentes. Ya que este virus no hizo distinciones entre pobres o ricos, niños o adultos, incluso ancianos. Lamentablemente, en muchos países la razón instrumental no se aplicó debidamente, lo que ocasionó que el virus tomara mucha más fuerza, pues estos no se prepararon adecuadamente y no tomaron acciones prontas y oportunas. Claro que las personas que más quedaron en desventaja fueron las de escasos recursos, puesto que no es lo mismo tener muchas comodidades y no tener que salir de casa, a tener que salir obligatoriamente si es que se quiere comer y poder cubrir necesidades básicas. ¿Cómo reaccionó la sociedad? Una noticia de tal magnitud no se asimila de la noche a la mañana. Una pandemia es un tema muy serio. Era muy obvio que todos y todas iban a reaccionar de una manera no positiva, con mucho temor, angustia y preocupación. Esto se vio muy reflejado en las compras excesivas y de pánico que muchas personas en todo el mundo hicieron, llegando al punto de que los centros comerciales quedaban vacíos. Esto es una reacción muy normal, puesto que ante el inminente peligro el ser humano y cualquier ser vivo quiere estar listo para enfrentarlo o huir de él. La razón instrumental se define cuando el ser humano busca adaptarse al medio para satisfacer sus necesidades. Apela a la razón instrumental. Se trata de la estructura de pensamiento privilegiada, la utilidad de acción y que considera los objetos como medios para alcanzar un fin determinado. Con esto nos podemos dar una idea de por qué reaccionamos de tal manera, pues como se menciona en el concepto, la razón instrumental nos ayuda a adaptarnos al medio que nos rodea para poder satisfacer nuestras necesidades. Es algo que los seres humanos hemos desarrollado muy bien y que nos ha permitido avanzar como especie. Entonces, al buscar adaptarnos a esta noticia, todo se volvió un caos. Después de un tiempo, todo se fue tranquilizando hasta que poco a poco se pudo regresar a la nueva normalidad.
y el trato que recibió. Si hoy en día se les puede llamar héroes a las personas en nuestra sociedad, sin duda alguna son a los médicos, enfermeros y en general a todo el personal de salud que arriesgó su vida para poder darnos un trato digno. Y qué palabra tan cargada de significado que es digno, dignidad o dignidad humana. Pero, ¿qué es en realidad la dignidad humana? Bueno, pues en filosofía define a la dignidad humana como un derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado de forma individual con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Esto nos distingue de otras criaturas. Bien, pues la dignidad humana debe de ser inviolable. Ahora, centrémonos en la dignidad humana y la pandemia por SARS-CoV-2. ¿Realmente se respetó la dignidad humana durante esta pandemia? A esta pregunta seguramente haya muchas opiniones contrarias, pues unos dirán que sí y otros que no. Pero también hay que plantear otra pregunta. ¿Era posible respetar la dignidad humana durante la pandemia? Creemos que en su mayor parte sí se respetó la dignidad humana, por todo el trato especial que obtuvimos por el gobierno y los médicos. No siempre se pudo respetar por completo, puesto que en muchas ocasiones se les negaba la entrada a los infectados de COVID a los hospitales, sin importar su estado de salud, y bueno, eso viola la dignidad humana, puesto que por el simple hecho de ser persona debería de ser atendido correctamente, pero en situaciones de tanta tensión como lo es una pandemia, a veces se pueden llegar a suscitar casos como este. Y bueno, esta fue la nota editorial. Espero les haya gustado.